con el objetivo de ganar adeptos en el logro de la independencia definitiva e intentando alejar el peligro de que otra potencia extranjera se apropiara de la nación, Juan Pablo Duarte planifica un viaje por el Cibao a principios de julio de 1844. Ramón Matías Mella recibe a Duarte en el Cibao y lo promueve a la presidencia. Esto provoca ligeras discrepancias entre ambos líderes, porque el patricio consideraba oportuno el respeto al gobierno provisional que dirigía los destinos de la naciente república. Pese a que en todo el Cibao Duarte fue aclamado como presidente, su proselitismo se limitó a concienciar a los dominicanos sobre cualquier peligro extranjero. Mientras tanto, Francisco del Rosario Sánchez, en el sur, intentaba controlar el poder de Santana, quien pretendía imponer el protectorado francés. La respuesta del caudillo militar fue un golpe de Estado que preparó el terreno para meses después ocupar la presidencia. Durante este tiempo, los trinitarios evitaron el enfrentamiento con Santana por temor a una guerra civil que podría traer de vuelta al poder a los haitianos. Para Santana, los trinitarios significaban una gran amenaza, la cual enfrentó por medio de la represión y el destierro. Pocos meses después, en la Asamblea Constituyente, reunida en San Cristóbal, Santana fue elegido presidente por los delegados. Este se niega a recibir la investidura, argumentando que para gobernar era necesario introducir el artículo 210, el cual le daba potestades especiales en tiempos de guerra. Después de varios días de discusiones y bajo la amenaza militar del propio Santana, los asambleístas accedieron a la presión del caudillo. No pasó mucho tiempo sin que Santana dejara claro que los logros consignados en la Constitución eran ilusiones. En el primer aniversario de la independencia, el caudillo militar, protegido por la Constitución que él había impuesto, elimina de raíz, mediante juicios sumarios, un movimiento conspirativo encabezado por María Trinidad Sánchez, que junto a otros trinitarios fue fusilada el 27 de febrero de 1845, en el primer aniversario de la proclamación de la República. En medio de esta época de terror, el dictador no da tregua a sus enemigos y decide borrar todo vestigio de sus adversarios, expulsando del país a la familia Duarte, quienes se embarcan en el mes de marzo hacia Caracas, donde se reúnen con el líder trinitario para vivir un largo y desgraciado exilio. Las campañas militares de 1844 al 1856 contra los ejércitos haitianos dieron a la figura de Santana todo el prestigio necesario para que un sector de la población olvidara sus gobiernos despóticos, la represión política y los crímenes de Estado que perpetró con la mayor impunidad. Durante los mandatos de Pedro Santana, Manuel Jiménez y Buenaventura Báez, se conmemora el Día de la Independencia resaltando la derrota militar en contra de Haití, borrando de las páginas de la historia a la generación de jóvenes trinitarios que habían ofrendado sus vidas para conseguir una nación libre y soberana. Durante todos estos años, los discursos oficiales se empeñan en omitir el ejemplo y los ideales de los febreristas, intentando que los dominicanos olvidaran los lemas de la independencia absoluta. El 18 de marzo de 1861, los conservadores
amparados por el gobierno dictatorial de Santana y librados de la amenaza haitiana, emprenden sin obstáculos el camino de ofrecer a España la soberanía nacional. Las olas de protesta se extendieron por todo el país, donde se puso de manifiesto la intención de todos los habitantes de la antigua colonia española de ser un país libre y soberano. Para esto, los patriotas se dispusieron a empuñar las armas y recuperar el honor patrio. El más destacado de estos movimientos lo encabezó Francisco del Rosario Sánchez, que aprovechando la ayuda de Haití, organizó una expedición militar. En el paraje de El Cercado se libró un combate entre los revolucionarios y los anexionistas. Sánchez fue hecho prisionero y fusilado días después, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia contra el atropello a la soberanía cometido por Santana y su camarilla. La decisión del pueblo dominicano de luchar nuevamente por la independencia se puso de manifiesto el 16 de agosto de 1863, con el grito de Capotillo, hito en la historia dominicana que da inicio a la Guerra Restauradora. Esta tradición de entrega a la causa de la nación evidenció principalmente que el legado de los trinitarios no había caído en el vacío. Su ejemplo y su prédica resurgían en la conciencia de los dominicanos en momentos cruciales para la supervivencia de la patria. Al igual que otros trinitarios, Juan Pablo Duarte y su hermano Vicente Celestino Duarte, respondiendo al llamado de la patria, llegaron desde Venezuela para integrarse a la Guerra Restauradora. Juan Pablo Duarte, por cuestiones de salud y razones políticas, no pudo llegar hasta el campo de batalla, pero su hermano, que sí combatió, cayó en la lucha sin saberse nunca de su paradero. En el 1865, después de una cruenta guerra que dejó devastado el territorio nacional, el ejército español es derrotado, llegando a su fin el dominio de España sobre los dominicanos. Entonces el nacionalismo resurgió con fuerzas, evitando que el nombre de la República se viera nuevamente en peligro. Los intelectuales, que también participaron en la Guerra Restauradora, inauguraron mediante su elocuencia una nueva etapa en la interpretación del pasado reciente, a través de la revaloración que hacen de los héroes de febrero, quienes habían sido ignorados y denostados por todos los representantes de los gobiernos anteriores a la anexión. Una tarea destacada en ese sentido es la del historiador José Gabriel García, que escribe una historia de Santo Domingo preocupándose por poner en su justo centro toda la acción libertaria y fundante de la juventud revolucionaria que constituyeron los trinitarios. Con este trabajo se inaugura la reivindicación de la figura de Duarte y los demás febreristas. Después de la muerte del patricio, en 1876, el gobierno de Francisco Espaillat hace diferentes diligencias para trasladar los restos de Duarte desde Venezuela, esfuerzo que solo puede concretarse 8 años después, en 1884. El pueblo dominicano lo recibe con todos los honores, celebrándose la apoteosis digna al padre de la patria, siendo sus restos colocados en la Capilla de los Inmortales, que se encontraba para entonces en la catedral.
Entre las personalidades que pronunciaron los discursos honrando a Duarte se encontraban Federico Enríquez y Carvajal y el arzobispo Carlos Noel. Para la consagración definitiva del apostolado de Juan Pablo Duarte, se diligenció durante décadas una estatua en su honor, que debido a los avatares políticos no fue posible erigirse hasta el año 1930, al final del período presidencial de Horacio Vázquez. Ya para los años de 1880, las casas y las sociedades culturales se convirtieron en los portadores de los ideales duartianos y trinitarios. Libros, periódicos y revistas fomentaron para siempre el recuerdo de los días gloriosos del 27 de febrero y el 16 de agosto.